el análisis. Con Ángel Verdugo. Nueve de la mañana con 25 minutos. Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, muy buenos días, Pascal. ¿Qué tal? Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de pasar a la parte final del comentario sobre combustibles y esta situación de la reserva estratégica, que es un tema árido, procuraré hacerlo claro. Si no lo logro, ofrezco una disculpa. Pero antes quiero... me sucede algo curioso, Pascal, con la edad, que no me enojo tan fácilmente. Yo cuando era más joven, que lo fui joven aun cuando algunos lo duden, tenía la mecha muy corta, pues me prendía en discusiones, me acuerdo, en la escuela y en física y matemáticas. Pero con el paso de los años me he vuelto más tranquilo. Los trancazos ilustran, dijo aquel, ¿verdad? Pero lo que sí me hartó ya es esta cuestión de es que Anaya es traicionero, es que Anaya ha traicionado tal, y es que por allá la traición. Y busqué entre mis libros ahí almacenados un librito que leí hace muchos años. Es un libro de 1988 en su edición original en francés, que se llama Éloge de la Trahison, Elogio de la Traición. Es un libro de 1988, hay una edición española del 2008, donde se hace un recuento sumamente interesante de la traición, particularmente en la política, también en la vida, pero de la traición. Nomás voy a leer uno o dos parrafitos para que se vea lo que dice este libro, el cual recomiendo. Dice así: aconsejar al príncipe, es decir, el gobernante, recordando a Maquiavelo, que no traicione, es lo mismo que invitarlo a llevar una vida monástica. Al que va a entrar en la vida política, le conviene abandonar toda ilusión. Al que va a entrar en la vida política, le conviene abandonar toda ilusión. En efecto, la gran traición es el acto fundacional de la política. Esa es una frasecita o dos de este libro que recomiendo que lo busquen. Es un librito chiquito, la editorial es Gediza, con G, Gediza, Elogio de la Traición se llama, para que vean cómo masca la iguana de ladito y despacito y dejen esas ilusiones de que, ay, ese político traicionó a fulano y traicionó a fulano. La traición es la esencia de la política, el engaño, el mentir con la verdad. Es cuestión de que lean a Maquiavelo, carajo, hombre, para que entiendan lo que es la política real. Muy bien, vayamos ahora a la parte económica. Nos ibas a hablar el día de hoy de la reserva estratégica, efectivamente. A ver, déjame hacer una breve introducción. Actualmente, ¿cuántos días de reserva de combustibles tiene que tener el país? Bueno, tiene que tener, pues algunos hablan de 30 días, otros hablan de 90 días, y otros pueden hablar de muchos días, pero nomás tenemos 2 días. En los hechos tenemos 2 días. En los hechos tenemos 2 días. O sea, si un día ocurre huracanes por los dos frentes, el Atlántico y el Pacífico, así es. Si tenemos simultáneamente un terremoto, un alzamiento civil, militar en Oaxaca. En 2 días se nos acaba la gasolina. Y eso, algunos harían compras de pánico. Y se acabaría más rápido. Así es. Okay. Esa es la esencia. Ahora, el problema de la reserva estratégica es un concepto mundialmente aceptado. No es nada más de un solo país. La Asociación Internacional de Energía, donde participan algunos miembros de la OPEP, tienen requisitos muy definidos. Algunos gobiernos tienen más días, otros menos días, pero prácticamente en todos los países la reserva estratégica es una responsabilidad de Estado. En algunos casos, por ejemplo en Estados Unidos, el gobierno norteamericano, en algunas cavernas, ahí tienen millones de barriles de petróleo. Ahorita se está poniendo de moda las cavernas de minas de sal,
por ejemplo, que ahí están depositando gas. En Polonia ahorita hay un gran proyecto. Alguna empresa en México está haciendo eso en alguna parte del estado de Veracruz, adecuando eso. Es decir, el problema de la reserva estratégica es un problema, vamos a decir, táctico. Se ha convertido en un problema actual, el problema de la reserva estratégica. Ahora, es Pemex el que tiene... Bueno, ahí entras al punto fundamental. Ajá. Durante 80 años, vamos a decir de 1938 a prácticamente a la fecha, la responsabilidad había sido o sigue siendo todavía para todo fin práctico de Petróleos Mexicanos o del Estado mexicano. Sin embargo, el Estado mexicano, producto de una desviación estúpida, al no entender necesidades reales, prácticas y que tienen que ver con la seguridad nacional y poner la ideología por encima de la realidad, no dejaban que el sector privado construyera ductos, una serie de actividades restringidas, de tal manera que hoy estamos inermes ante una contingencia. Tenemos el caso de la refinería de Salina Cruz, ¿te acuerdas? Por las inundaciones, que ahorita estamos importando, qué sé yo, 72% de las gasolinas que consumimos, con una capacidad de almacenamiento de 2, quizá en alguna región del país, 3 días. Pero imagínate que en un determinado momento ese terremoto genere problemas y destruya varios puentes y ni siquiera por pipas puedas llevar la gasolina. Es decir, ese es el problema real que tenemos. En vez de que el Estado mexicano diga, bueno, vamos voy el Estado a través de Petróleos Mexicanos o de la Comisión de Energía, etcétera, etcétera, voy a desarrollar un programa a 4, 5 o 10 años donde genere instalaciones estratégicas de almacenamiento de gasolina y de diésel y de turbocina o de gasavión. No. Le echo vamos a decir, la pelota a los empresarios privados, a los distribuidores. En el consumo de combustibles hay el importador, que todavía sigue siendo de hecho Pemex. Ajá. Luego tenemos las gasolinerías, las estaciones de servicio, y de manera intermedia hay algo que se llama los distribuidores. Es un intermediario que tiene solamente instalaciones de almacenamiento, no vende él al público consumidor, sino él a su vez le entrega a las estaciones de servicio. Ese sería el esquema. Entonces dice la Comisión Reguladora de Energía, en las facultades que le dio la reforma energética, para el 2020, 2022 y 2025, esos señores, esos distribuidores, tendrán la obligación de tener un inventario intocable de 5 días, 10 días y 15 días. O hay un rango ahí. Y dice uno, a ver, le estás diciendo a distribuidores que pues apenas manejan ahí instalaciones para lo que están vendiendo el día a día. Y les dices, el 1 de enero del 2020, tú debes de tener ahí un inventario intocable de 5 días de tu venta promedio, y dice, a ver, ¿y quién va a pagar el costo financiero de mantener ese inventario? ¿No llegarán a la conclusión de que pues, ya no le entro al negocio? Y si pasa eso, entonces ¿quién va a hacer la reserva estratégica? Mira, de repente sale algún rollazo como de 60 y tantas páginas, en lo oscurito, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, a propósito, y nadie ha comentado eso. A ver, ¿cuál es la posibilidad real, práctica, de que esto se dé en 2 años? Esto es a partir de 2020. 2020. 2020. El 1 de enero del 2020, esos distribuidores tienen que tener... ¿Y qué es? ¿Es un decreto? Es un decreto, efectivamente, y que hay facultades tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria. Bueno, pues creo que hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo a Petróleos Mexicanos. Y sobre todo, ¿qué piensan los empresarios privados en relación con esto y cómo impactaría esto en el precio final del combustible? Porque al final de cuentas, claro, lo tendría que pagar, pues sí, alguien, el consumidor. ¿verdad? Bueno, muy bien. Ángel, pues terminamos con este ambiente y con este tema, y regresamos mañana, pues quizá a querer y no querer algún comentario político, pues es que no se puede uno sustraer a eso. Bueno, pues gracias, Ángel. Nos vemos mañana. Mañana te veremos, te escucharemos aquí por aquí con mucho gusto.